vecinos cercanos, hermanos cercanos. Sean bienvenidos, nos une aparte del territorio, las tradiciones, las costumbres. Tenemos muchos datos por compartirles. En este caso hemos invitado a algunos personajes, el compañero Mauricio Rivero Aldana. No es Rivero. Ya cambié de familia. Es que ya no sabía yo si la casa chica o la casa grande, pero ya salió ahí. Cuando viví en Ecatepec. Su esposa, un compañero que trabaja todavía en Maguey, un compañero de la danza, de cuestión cultural. Wow. Jóvenes que van aprendiendo. Tenemos que dejar el legado. Alguien tiene que seguir con esto. O sea, la unión de las dimensiones, ¿no? Tiempo y espacio, lo que nuestros ancestros nos dieron. En este momento lo estamos uniendo con las personas que vienen. Doña Orte, que es la de la iglesia, también está aquí. Corríganle ahí, Doña Orte, parroquia Doña Orte. No, todavía no, capilla. Y bueno, que nos va a compartir parte de la historia, de nuestra historia, que también es su historia. Mauricio Aldana. Gracias. Soy Mauricio Aldana y tengo mi profesión es arquitecto. Soy nativo del pueblo. ¿Gustan acercarse? Y fue dentro de los habitantes, yo creo que fuimos de la generación, de las primeras generaciones de profesionistas que tuvo el pueblo. Entonces ahí viene el rompimiento entre el campo y los que nos queríamos ir a trabajar a la ciudad, porque ya Ecatepec estaba muy cerquita. A mí me tocó ir al CETIS, al 29, ahí que está en Ecatepec, porque no había otro más cercano. Entonces ahí partimos. Miren, con la llegada del aeropuerto hubo mucho interés en ver qué pasaba con los terrenos y con el territorio. Entonces hay una investigación que hace un señor estadounidense sobre la hacienda de Santa Lucía. Y ahí encontré los datos que yo andaba buscando de mi pueblo. Y dentro de los datos más importantes que encontré de mi pueblo, dice, entre 1519 y 1521, estamos hablando de la conquista, los terrenos actuales de San Pedro Cozohuacán eran utilizados por los pueblos de alrededor: Xolos, Reyes, Santa María, Santo Domingo, San Jerónimo y Tecama, por personas que en aquel tiempo eran otomís, acolhuas y chichimecas. San Pedro no existía. Nosotros somos el último pueblo de los 12 que ustedes tienen registrados. Desde mi punto de vista, nosotros no somos un pueblo antiguo, somos un pueblo colonial. Somos de 1777 aproximadamente. Tenemos 245 años de habitar este territorio. Entonces somos parte de los 12 pueblos, pero no somos de los originarios. Eso es lo que yo encuentro. En 1522 Hernán Cortés nombra a Juan González Ponce de León para el control de los tributos de la zona. Después de la conquista, a cargo de Cortés, pues empiezan a repartirse los territorios y lo que querían era tierra, es lo que yo veo, para extraer los recursos, la parte del oro, la parte de la plata, la parte del pastoreo, la parte de otras cosas que tenían actividades diferentes los españoles con respecto al Nuevo Mundo. En 1542 se forma la primera estancia. Entonces lo que empiezan a hacer es los españoles empiezan a modificar sus leyes para legalizar los territorios conquistados a través de las escrituras. Mientras ellos traían escrituras,
nosotros no teníamos escrituras, porque nosotros decíamos, este pedazo es mío, este pedazo es mío y este pedazo es mío, como hoy. Entonces dice, ante la aplicación de las nuevas leyes impuestas por los españoles y la pérdida de control de los tributos, se solicitó a la corona española una merced real, la cual es otorgada por el virrey en mayo de 1542. A partir de ese año se fundó la merced de Tepetzingo, transfiriéndole tierras que se encontraban a la encomienda de Tecama, pertenecientes a Ecatepec, y que consistían en una pequeña colina pedregosa rodeada de pantanos, sierras de pastizales secos que estuvieron bajo el control de los indígenas hasta 1559, adyacentes al pueblo de Apolapa y Tecama. La colina se Me voy a estar moviendo. el lago de Cantón llegaba aquí como va nuestra carretera. Ese era el límite. Esos son los terrenos inundables, pedregosos y con pastizales secos que no servían para nada. Y una imagen de uno de los vecinos que nos dio, pues refleja lo que me está diciendo en aquel momento. Así era nuestro territorio. Con órganos, con nopales, todos vivíamos así, porque así nos encontraron los españoles. Y como el agua que llovía se almacenaba porque no tenía salida de la cuenca, siempre estábamos inundados, como hoy, porque también estamos inundados cada vez que llueve. Entonces yo siempre les digo, nosotros nos deberíamos de llamar Tepexín, porque es el primer registro que tenemos de una construcción en este territorio de San Pedro. Y esa primera instancia, cuando ustedes me preguntan a dónde llega, pues es todo San Pedro. El límite con la base aérea, el límite con San Jerónimo, hasta las vías del ferrocarril de Tecama y hasta lo que era la hacienda de San Miguel Tenopal. Esa es la primera estancia, la estancia de Tepexín, que en las leyes españolas debería de tener aproximadamente 8 leguas. ¿Para qué esas 8 leguas? Para que los pastizales y para que los animales que andaban pastando fueran suficientes y a través de sus actividades productivas pudieran mantenerse con el tiempo, para que fueran. Luego viene la otra estancia, la del aguacate, que es el aguacate, es donde hicieron la hacienda que tenemos acá arriba en Santana. ¿Sí? Entonces, esa hacienda segunda estancia, la de Papacuaca, ubicada en el sur de Temascalapa, en una colina llamada Lugar de Aguacates. Abarca terrenos de la jurisdicción de Tecama, Tepexpan, Tizayuca y San Miguel, y colindaba con una estancia indígena llamada Santana, perteneciente a Tepexpan. Portugal obtuvo el título en 1559, en el cual se incluía la superficie, reventa y utilización del territorio. O sea, se escrituraron primero esto y luego se escrituraron aquello. Tercera estancia, recibió el título el 22 de enero de 1568. Colindaba con Tepexingo, con nosotros, por el oeste, a la orilla del lago de Jaltocán. Y dentro de los límites de Jaltocán y Zumpango, lo que hoy es la hacienda de Santa Lucía.
primero se escrituraron después aquel y después el otro, cuando empezaron a desecar el agua. La clave fue la desecación del agua. Entonces empiezan a desecarlo y se empiezan a apropiar del territorio. Los pobladores indígenas habían utilizado los terrenos para recoger raíces, pasto y sal, y para cazar patos y ganos. Eso es lo que tienen en el registro en la Nueva España. Perdón, en España. Cuarta estancia. Lugar de la Colina Grande, ubicada al noreste de Acayuca, de la jurisdicción de Tezonclalpa, estado de Hidalgo. Los terrenos donde iban a hacer el aeropuerto quedó la carretera que hoy circula todo el centro, ahí quedó. Y la quinta, la de Xiclatepec, entre Tecame y Jaltocán, que yo intuyo que es la hacienda de Ojo de Agua. Cuando hicieron las 5, cuando se apropiaron de las 5, las fusionaron y fue cuando se forma la gran hacienda de Santa Lucía. Y aquí dice, legalmente la superficie total de Santa Lucía era de 48.8 kilómetros, pero su superficie real era de 70 kilómetros cuadrados. Pues sí. ¿Mandé? Sí, está escriturado menos porque había había zonas inundables. La explicación de los 48.8 kilómetros incluía solo los terrenos utilizados para el pastoreo. Los 20 kilómetros restantes eran barrancos, laderas, pedregosos o terrenos improductivos. Dentro de estos terrenos se encontraban los terrenos pedregosos. Entonces nosotros pertenecíamos a territorios de la hacienda de Santa Lucía, a la primera instancia. Ese es el registro que tenemos, así surgimos. 200 años después, en 1777, cuando se empiezan a ir los españoles hacia el país, encontramos un documento que dice: San Pedro Pocehuacán ha empezado a formarse como barrio de San Jerónimo, año de 1777, en un padrón de feligreses en Tlaxcala. Nosotros surgimos como pueblo en 1777, cuando se abandona la estancia primera que hacen los españoles, y entonces se queda esto sin dueño. Se empiezan a bajar los primeros habitantes, y si ustedes ven las escrituras de los primeros habitantes, dicen común repartimiento. Todos nuestros documentos antiguos dicen común repartimiento, común repartimiento, y común repartimiento, y común repartimiento. Y entonces es cuando empieza a conformarse el pueblo, del lado del este hacia el lado poniente, porque de este lado todavía estábamos inundados. Y se traza, si ustedes ven nuestra carretera, tiene la topografía de los cerritos. Y empezamos a habitar las partes del norte. Estas partes, esta calle para allá, en este sentido. Y vamos conformando. Y muchas de nuestras actividades públicas las hacíamos en San Jerónimo. ¿Sí? Las administrativas. Y es a partir de finales del siglo pasado, del antepasado, del 800, cuando empezamos a independizarnos de San Jerónimo. Esta que tienen ustedes aquí del lado derecho, donde está la escuela de catecismo, esa fue nuestra primera escuela. 5 por 18. Y nos dice en un documento de la delegación que es de 1820. Ese es el documento que me dice, el documento de la delegación. Era un salón corrido de 5 aproximadamente por 12 metros,
y al lado estaba el salón de los maestros. Cursábamos nada más hasta tercer año. Y en ese salón estaba primero, segundo y tercer grado. No había cuarto. El más cercano era... Ya, cuando crecimos, los más cercanos eran Reyes, Santa María tenía hasta cuarto grado y Reyes tenía sexto grado. Pero la mayoría de los habitantes del siglo pasado hasta tercer grado se quedaban. Entonces, esa escuela, hoy tenemos el registro de muchas de las fotos de los habitantes que estuvieron en ese salón y de sus profesores. Y esto donde están ustedes sentados era su salón, su recreo, su área de esparcimiento, así como está.